Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Está hablando aquí su querido administrador Okami de la Mafia del Cartón. Y pues hoy vengo a hacer un podcast un poquito, no una charla mafiosa, porque actualmente yo solo me encuentro ahorita grabando. Bueno, este es un piloto, este es un episodio piloto, no estoy queriendo ver si. Bueno, realmente sí. Quiero ver si a ustedes les gusta solo escucharme hablar sobre algunos temas, sobre algunas cosas. Hoy vengo con unos temitas, tal vez que sean algo interesante para la comunidad de Yugi. Actualmente estamos viendo cambios radicales o cosas interesantes, sobre todo en el aspecto competitivo de Yugi. Hoy me puse a ver un poquito del torneo que está siendo transmitido por YouTube. Como sabemos, pues vi un duelo bastante interesante donde los Purely le ganaron, pero horriblemente a un Deck Brandon. Y me pongo a pensar, ¿cómo será que cuando jugamos, o sea, un ejemplo, vemos a un jugador que tiene el mismo deck, tal vez idéntico al que jugó, el que le ganó al Brandon, y pierde de maneras que te preguntas, ¿qué pasa ahí? ¿O qué está haciendo mal? Y ese es el punto que quiero llegar. ¿Qué realmente a veces hacemos mal o qué realmente estamos omitiendo en nuestro conocimiento, saber, cosas así, para luego al momento de jugar? A veces tenemos bueno, yo estoy voy a hacer el términos y condiciones de lo que voy a comenzar a hablar. Esto ya es mi pensar, mi análisis y mi criterio como jugador, como participante en algunos torneos en los cuales he estado, como he visto a mis amigos jugar, como he visto a jugadores muy buenos jugar, y creo que ya tengo un criterio para poder hablar. Entonces, si tú no estás de acuerdo con algo que yo esté diciendo o vaya a decir, por favor, comenta lo que tú piensas de la manera más cortés y sin llegar a agredir, porque como sabemos, todos tienen una opinión y tu opinión es tan válida como la mía. Entonces, aclarado este punto, volvemos al punto inicial. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a veces entre un jugador profesional a un jugador que vemos comúnmente? Y eso lo podemos ver también en otros juegos, en otras divisiones de las partes, como un ejemplo, fútbol, algún otro juego como League of Legends o entre otras variedades. Obviamente que pues hablamos de que qué diferencia hay entre un jugador que juega profesionalmente a un jugador normal, a un jugador que lo hace porque le gusta el juego o porque disfruta esos momentos. ¿Qué nos diferencia? Quizás sea la mentalidad, el concepto de que yo voy a ganar o yo voy a divertirme. A veces, y me he topado con los pensamientos de jugadores que dicen, no, es que no quiero ser muy agresivo, no quiero jugar de manera muy agresiva porque pues a veces no sé si la persona está jugando primera vez o está empezando o está regresando. No quiero jugar de manera muy fuerte porque al final ellos pueden tomarlo a mal, no me gustaría esa parte de, y pues, y yo me pongo a pensar, pero amigo, tú también estás entrenando, tú también estás practicando, porque a ti te interesa quizás volverte un profesional o tal vez jugar un poquito más competitivo, estar a niveles que podamos decir que puedas ganarle a más de una persona en un torneo o en un evento algo competitivo, hablando específicamente de Yu-Gi-Oh! Entonces, yo digo, creo que es la parte de la mentalidad, porque a veces llega a ver que vemos que un jugador tiene la confianza, viene con la actitud de confiada, viene con una mentalidad de que yo sé lo que voy, ya he practicado lo suficiente, ya he estado a un punto de que yo me considero lo suficientemente bueno como para competir.
y llega y se planta y creo que es otra de las cosas, esa parte de la presencia, la seguridad que uno lleva, uno trae. No, hay veces que algunos vienen y te empiezan a jugar y juegan de manera directa, muy así, muy seguro de lo que está haciendo. Y cuando tú quieres buscar una forma de cómo ganarle, esa misma presencia hace un impacto psicológico. Entonces, eso es algo que también hay que ver. El aspecto, hay algo que se usa mucho en el término poker face o en la cara de póker. A veces tiende a ser muy influyente en muchas cosas. Les voy a hacer un comentario, y eso es algo que pasó, que yo lo vi, inclusive el aspecto psicológico de algunas cosas, cartas, actitud de un jugador, todo eso, lo vi en un simple combo o en una simple jugada. Estaban dos amigos, jugando y comenzaron a jugar. Y el que empezó primero dejó un capo bastante fuerte, bastante certero. Y luego el otro jugador comienza comienza a hablar, comienza a decir, standby face, draw face, main face, battle face, final de la battle face. Él no hizo nada más que decir eso y psicológicamente el otro dice, ya me va a activar la carta más famosa que se activa en la final de la battle face, Evelyn Match, o en emparejamiento eh, de de duelo, sí, creo que sí se dice en español, pero bueno, pensó que iba a activar y él inconscientemente agarró sus cartas y comenzó a tuk, tuk, tuk. Y el otro dice, no, tranquilo, final de la Battle Phase, Main Phase 2, y comenzó a jugar. Pero el impacto psicológico que hubo a su oponente fue tanto que yo me quedé como que, wow, a veces inconscientemente ya estamos preparados para algo y tendemos a reaccionar de manera este, automática ante esas situaciones. Yo por mi parte digo, no, pues sí fue algo muy gracioso, pero implica mucho la parte de que, otro ejemplo, se los pongo, cuando tú sabes que tu oponente puede llegar a tener Nibiru, esa roca que cuando llega destruye muchos campos muy certeros y luego te quedas con cara de que no, o sea, tanto esfuerzo para que luego caiga ese y me genere un token que después puede ser levantado, destruido, lo que sea. Y comienzas a hacer tus combos y comienzas a jugar alrededor de esa idea. Y a veces te limitas tus combos pensando que tu oponente tiene esa carta, cuando a veces no la tiene, o sea, siempre piensas en eso. Entonces, aquí viene algo que yo noto y quiero comentar más que nada. Tú como jugador, si quieres empezar a jugar un poquito más serio o quieres empezar a hacer las cosas un poco más, como decirlo, más profesional o buscar ser más fuerte, jugar mejor, dejar de perder, rompe la caja en la que estás metido a veces. ¿A qué me refiero con esto? En que tú muy bien puedes hacer un combo o tener un deck muy bueno, pero si solo te sabes un combo de ellos y no te vas a lo que podría llegar a ser. Un ejemplo, yo tengo un problema con un deck que yo juego que es el Goki, que es un deck combo, que pues ya sabes, realmente es muy automático en ciertos sentidos. Pero me ha tocado veces en las cuales he tenido que ir jugando en torno a otro tipo de combos o otro tipo de secuencias para poder librarme de ciertas cosas y luego plantar el campo. Entonces, eso es ahí donde tenemos que llegar. A ese punto tenemos que llegar. Al punto donde podamos decir, yo voy a luchar y voy a jugar a mi manera. Incluso el hecho de que te tiren un Nibiru a veces no debe, siempre debes estar pendiente de esa idea. Un ejemplo, estoy siendo completamente
comentando al respecto de esa posibilidad. Te cae Nibiru, ok, ¿qué más puedes hacer según? Siempre busca tener algo o buscas siempre una respuesta a ello. Actualmente los decks, pues a veces Nibiru no les afecta. Los decks metas y Nibiru solo a veces les paras un poco o los dejas muy, o sea, les paras el combo y los dejas en un campo un poquito, te hacen un campo un poquito menos pesado, menos duro, menos fuerte. Pero pues aún así te pueden mandar te pueden generar control, te pueden hacer muchas cosas para poder evitar que tú puedas jugar. Entonces, eso es lo que yo quería hablar con ustedes hoy, es lo que quería comentarles. Con respecto a esa parte de que no solo es armarte un deck competitivo, no es solo aprenderte cuáles son los combos o cuáles son las cosas que tienes que hacer. No, no, amigos. A veces es también salir de esa caja, salir de esa mentalidad de este es el combo que tengo que hacer y si no hago este combo o no hago esta cierta secuencia de efectos, no voy a hacer nada. No llego al campo concreto. A veces ni siquiera puedes llegar a ese campo. Tu mano a veces se brequea. Mm, quizás en otro podcast como este, hable un poco sobre la terminología de- que se usa actualmente, lo que es la parte del break, cosas así, términos así. Entonces, sí, creo que lo voy a hacer. Igual, si ustedes quieren y pueden mandarme un mensajito, los que están dentro del grupo de WhatsApp, diciéndome si hazlo o no lo hagas, o ya está muy usado esa, ese tema, pero estaría interesante, porque a veces a algunos no les gusta buscar y prefieren que salga algo que hable de ello. Entonces, pues bueno, regresando a lo que estábamos diciendo. Hay un jugador con nosotros que, la verdad, es muy bueno armando decks, pero en el sentido de que sus decks son decks sopa. ¿A qué nos referimos con sopa? Que no tienen un arquetipo en concreto o un combos concretos. ¿Qué se trata de eso? Entonces, estamos hablando de que él juega así. Lamentablemente, a veces sus decks tienen cartas muy antañosas o cosas que luego al final pueden llegar a hacer que él pierda porque no logra establecer campos más concretos o cosas así, pero pues sí te da una sorpresa. Ese tipo de cosas están muy interesantes. A mí me gusta ver muchos los decks sopa, son muy geniales. Incluso he visto videos de YouTube de Master del donde explotan mucho ese concepto de los decks sopa, que yo te voy a armar una combinación de cartas para que luego pueda sacarte monstruos muy poderosos que ni siquiera sabías que podías sacar por medio de esa estructura de deck. Entonces, es algo muy interesante. El armado de deck igual es algo muy interesante, que igual sería un tema bastante curioso de hablar. Entonces, hay temas para los cuales yo puedo estar hablando con ustedes. Obviamente que no estoy hablando desde el punto profesional, porque yo no soy un jugador profesional. Yo simplemente soy un jugador como todos, pero pues que me gusta leer, me gusta investigar. Y pues quizás podamos llegar a un punto en el cual tú me enseñes y yo te enseñe algo nuevo. Y pues, qué más puedo decirles, chicos? Por mi parte, hay cosas que igual son interesantes en el aspecto del juego, porque hablando ya como tal, los jugadores a veces somos muy... mm, lamentablemente el juego te marca muchas veces que esto es lo que tienes que jugar para poder ganar. Entonces, creo que esa es una parte que ya es parte del juego, pero no te limita. He visto jugadores que han ganado decks meta con un deck mucho más barato, mucho más económico, mucho más asequible, o inclusive un poquito más, o sea, más sencillo. Entonces, por mi parte, yo les recomiendo eso. Siempre, bueno, si quieres armarte un deck,
investiga, lee, busca combos, busca lo que se conoce como los engines, qué es lo que puedes bajar, qué es lo que realmente quieres tener en campo, cuál sería tu campo más fuerte, cómo lo puedes llegar a obtener en un turno, todo eso, porque a veces eso es lo más importante, lograr plantearte un campo bastante poderoso, bastante fuerte, para que puedas hacer las cosas como realmente quieres. Entonces yo por mi parte, eso es lo que yo recomiendo, es lo que yo digo, lee, investiga, busca las cartas. Hay muchas aplicaciones que te permiten buscar efectos de cartas. Oficialmente está Neuron, pero pues hay, hay páginas como Android Nexus donde tú puedes armar tu deck sin pagar un solo centavo y probar cómo rinde ese deck para a nivel de pelear contra alguien, digamos, un amigo que diga, ok, yo entro, juego contigo, juego con una versión que yo tengo físico, o busco jugar un deck que yo sé jugar y para que tú veas qué más puedes mejorar. Y eso es lo que puedes hacer. Hay aplicaciones, en Edo Pro sería muy bueno. Oficial está el Duel Master, que igual es una de las aplicaciones bastante interesantes, como ya lo había mencionado, que ahí hay muchas variedades de decks, no solo están los meta, obviamente que eso es lo que más abunda, pero pues siempre te puedes topar con un deck que no te esperabas y que te deja un campo que digamos, dices, oh, ¿qué hago con esto? Entonces es bueno invertir el tiempo, siempre es importante el tiempo. Porque si tú te pones a jugar un juego a nivel que quieres ser competitivo, tienes que practicar, 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 y además practicar. Aprender efectos, aprender tu rule, aprender las reglas del juego, aprender cómo poder zafarte de ciertas cosas, cómo hacer ciertas cosas al fin de cuentas, para que tú puedas estar jugando y divirtiéndote. Obviamente que si quieres jugar para ganar, la diversión queda muy atrás, pero siempre es bueno tener un deck no muy competitivo, un deck que puedas jugar de manera más tranquila, donde puedas divertirte con tus amigos. Algo que estimo mucho de esta comunidad que tenemos, porque los que escuchan y son parte de ella, es también suya. Que tenemos es eso, el compañerismo, la amistad, de que sí, hay jugadores que hacen lo que sea por ganar. Slow play, acomodo de cartas, hacen muchas cosas realmente, ¿no? Juegan meta, juegan agresivo, en el sentido que sus, sus jugadas son muy fuertes o cosas así. Pero siempre existe el tipo de jugadores. Pero yo puedo decir que tenemos una comunidad fuerte, amigable, amistosa, amorosa, que siempre estamos ahí para ayudar y para enseñar. Entonces yo por mi parte es lo que yo digo. A veces no necesitamos mucho para poder tener algo bueno. Yo por mi parte siempre estoy disponible para aconsejar y pues quizás enseñar un poquito más. Del poco o mucho conocimiento que pueda obtener en lo que sea, yo estoy disponible para ello. Hay muy buenos jugadores que tenemos dentro de la comunidad que son muy buenos. También tenemos jugadores muy sabios que saben mucho sobre cómo armar decks. Aprovechémoslos. Aprovechemos esa amabilidad, ese ápice de querer ayudar que tenemos dentro de Mafia de Carta. Si tú quieres ser parte y no estás dentro de nuestra comunidad, puedes dejar un comentario o puedes entrar a la página de Facebook, que también tenemos, igual, mismo nombre, Mafia del Cartón, y con gusto nos puedes mandar un mensajito y con muchísimo gusto te responderemos. Te diremos cómo es el acceso a la comunidad. Si no eres de Mérida, Yucatán, no te preocupes, igual puedes estar. Actualmente estamos pensando retomar los duelos remotos, empezar a jugar por Edo Pro, por Duel Nexus, por Duel Master, inclusive estamos pensándolo. Entonces, no te limites simplemente porque no eres de Mérida, Yucatán. Si eres de otro estado, mientras hables español, bienvenido seas a Magia de Cartón. Será un placer leerte. Aquí me despido. Yo soy Okami, uno de los administradores de esta hermosa comunidad que es Mafia del Cartón. Te deseo unos buenos días,
unas buenas tardes o unas muy buenas noches. Depende de la hora que me estés escuchando. En este podcast de Mafia del Cartón. Nos vemos.